siervos conforme al corazón de Dios. Quiero entrar en esta noche en la culminación de una semana de clases. Hemos estado mirando las cosmovisiones y hemos estado mirando los puntos de tensión con las cosmovisiones. Y a modo de repaso vimos el primer día, el lunes, tocamos cosmovisiones en general y empezamos a ver una de 5 cosmovisiones que yo les dije que pienso que son las áreas o aquellas cosmovisiones con las que tenemos confrontaciones inevitables. Comenzamos con el existencialismo ateo de Camus y de Sartre y tuvimos un buen tiempo desempacando eso y mostrando los puntos de tensión. Les dije que muchas de estas cosmovisiones tienen factores en común, ideas en común. A pesar de ser distintos movimientos ideológicos, comparten ideas en común. Entonces el día martes entramos en el naturalismo y consideramos el naturalismo como filosofía y vimos los puntos de tensión con esa filosofía, y también entramos en las teorías, refutación de las teorías macroevolución y la evolución teísta. Ayer pues terminamos con el naturalismo viendo una presentación sobre diseño inteligente y posteriormente vimos la cosmovisión del nuevo ateísmo y vimos los puntos de tensión, y terminamos anoche con el relativismo moral como una cosmovisión que también amerita que nosotros veamos los puntos de tensión para refutarles. Entonces en esta noche vemos la última de estas cosmovisiones, quizás la más importante de todas, porque es la que estamos comenzando a ver ahora. Es una nueva manera de pensar que está tomando control del mundo entero. O sea, es la hipermodernidad. Y querámoslo o no, gústenos o no, estamos aquí. Ha llegado y tenemos que darle la bienvenida. Tenemos que ver cómo respondemos, cómo tratamos, qué hacemos. Ahora, para entender qué cosa es hipermodernidad, tenemos que entender un poquito de los movimientos sociológicos que nos han traído a este punto. Entonces, si usted ve el gráfico que estoy presentando, han habido 3 grandes moveres ideológicos o periodos o épocas o etapas, como le queramos poner, en este campo de sociología. Tenemos el premodernismo, y el premodernismo duró desde la era del Nuevo Testamento, de ese primer siglo, hasta el siglo XVII, más o menos, hasta la Iluminación. Estamos hablando siglo XVI, siglo XVII, estamos hablando de una duración de casi 2000 años para esta manera de ver el mundo. Y yo les voy a explicar cada una de estas lo que quieren decir. Lo que enseñaron y qué representaban, para que veamos la evolución del pensamiento, para que veamos cómo fuimos de una manera de pensar a otra manera de pensar, a otra manera de pensar. Seguido del premodernismo, pasamos a lo que llamamos un mundo moderno. Y el modernismo es desde la Iluminación hasta finales del siglo XX. Ya la duración de este no fue ni remotamente tan larga como la duración del premodernismo. Es una era mucho más corta, pero sin embargo es una era que dejó una marca muy fuerte sobre el mundo entero. Y posterior al modernismo vimos el posmodernismo. En realidad el posmodernismo, desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI, es la cosmovisión de la que estamos saliendo para entrar en la hipermodernidad. Es decir, estamos en un periodo de transición. Todavía el ataúd del posmodernismo no lo han enterrado, pero ya está llegando ese día. Y la hipermodernidad todavía no ha usurpado el trono, pero está llegando ese día.
estamos en un periodo de transición. Y cuando veamos a modo práctico lo que es la hipermodernidad, vamos a entender que realmente la fuerza que ha tomado es inmensa. Estos son los tres precursores a la hipermodernidad. ¿Qué cosa era el premodernismo? ¿Cómo era el mundo premoderno? Hablando sociológicamente y hablando ideológicamente. Desde el Nuevo Testamento hasta el tiempo de la Ilustración, las cuestiones sobre la verdad se dirigían directamente a la Biblia o a la iglesia. Era un mundo que aceptaba la metanarrativa bíblica. Era un mundo que aceptaba que había un Dios creador, y no solo era un Dios creador, sino era un Dios que intervenía en los asuntos humanos. Y la providencia de Dios era un tema predominante en la mente de todos, por lo general en el mundo. Entonces, esta idea, este periodo, este tiempo fue peculiar por la fe. Pudiéramos decir que era un tiempo teísta. Una atmósfera de confianza gobernaba la expectación de poder llegar a un acuerdo de entendimiento. En entendimiento. O sea, había la idea de que todos podíamos llegar a un acuerdo y compartir la verdad y entender una misma verdad. Y todos ser unánimes en la manera de pensar sobre los aspectos más importantes de la vida. Crecía fuerte en lo sobrenatural, o creencia fuerte, perdón, en lo sobrenatural, y que Dios intervenía en los asuntos humanos. De los precursores de la hipermodernidad, la modernidad fue la que tomó el lugar después de la premodernidad. Y el personaje principal en la modernidad, hubieron muchos, pero muchos sociólogos atribuyen el mover entero, desde la Ilustración hasta finales del siglo XX, se lo atribuyen a la ideología o una frase particular de René Descartes. Y Descartes dijo lo siguiente: él se propuso llegar al fondo de lo que era la realidad. Ese era su meta, su ejercicio. ¿Cuál es la verdad absoluta innegable? O las verdades absolutas innegables. ¿Cuáles son las cosas que están más allá de nuestra capacidad de dudar? Y empezó a despedir ideas como un experimento ideológico, ideas que él no podía apoyar con 100% de certeza, sino que había lugar para dudar de esa idea. Y al final de este experimento hace una declaración y dice: dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Y lo que declara es: yo dudo, y porque dudo sé que estoy pensando, y si estoy pensando es porque existo. Entonces lo único que yo no puedo dudar realmente es que existo. Todo lo demás está sujeto a duda. Y esa frase de especialmente el cogito ergo sum, pienso por tanto existo, es quizás el lema de la era de la modernidad. Una era caracterizada por una atmósfera de ciencia, de descubrimiento, de pensamiento. La era moderna tenía una capacidad, o sea, tenía una confianza inmensa en la capacidad del hombre y hasta dónde el hombre llegaría. Era una perspectiva sumamente optimista de lo que el hombre lograría. Era una era que realmente introdujo al mundo el concepto del humanismo. El ser humano realmente es la solución de los problemas. El modernismo comenzó a dudar de la metanarrativa antigua. Dudó la metanarrativa bíblica, dudó la existencia de Dios, dudó la veracidad de las escrituras, y se levanta todo un movimiento de crítica alta de las escrituras. Se levanta toda una sospecha de todo lo que es religión y de todas las ideas hasta ese punto. Y se reemplaza eso con la búsqueda
de la verdad racional a través del método científico. Y surge una revolución en el mundo de la ciencia. Interesantemente, tenemos que tener algo en mente según vamos viendo estas transiciones de ideas. No todo el mundo compró el paquete. Siempre hubo una cadena cuyos eslabones no se rompieron desde la Reforma para acá, donde el ser humano, el creyente, el que tenía conocimiento de Dios y había experimentado a Dios, no cayó en el error. La gran mayoría, una línea sólida de personas que lucharon en contra del modernismo y lucharon en contra del posmodernismo, como lo vemos hoy, y lucharemos en contra de la hipermodernidad. El mundo no cristiano va moviéndose en la dirección en que yo les muestro. El mundo cristiano debe idealmente sostener el teísmo a pesar de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Entonces, esta gente pensaban que se debería perseguir y obtener la verdad y el bienestar mayor de la sociedad a través de la ciencia y la razón. Y interesantemente, esa revolución de ciencia, de aquí nace todo lo que hoy llamamos las ciencias modernas. Y las ciencias modernas, casi todas, en su totalidad, fueron fundadas por teístas. Interesantemente, no eran ateos, eran teístas. No todos eran cristianos por definición, pero teístas sí todos. Porque es eso precisamente lo que motivó la investigación. Si creemos que hay un Dios, entonces creemos que hay un orden. Y si creemos que hay un orden, podemos buscar entender ese orden. Y eso fue lo que motivó a las personas a investigar, a buscar ese orden. De ahí nace todo lo que es el padre de la anatomía, de la física, de la astrofísica, de la astronomía, de la química, de la biología, de la medicina, fisiología, hidrología, todas las IAs, todas las ologías científicas comenzaron con personas que creían que Dios estaba ahí. Y por eso tenía sentido buscar el orden del universo. Planck, Maxwell, Bacon, Leibniz, Descartes, y la lista es interminable. Todos estos nombres que asociamos con los padres de la ciencia moderna eran creyentes, interesantemente. Creían en Dios. Y las historias de lo sobrenatural, la Biblia, para esa cultura, fueron relegadas a explicaciones puramente naturalistas. Fueron sustituidas por explicaciones puramente racionales. Y se pensó que, y se argumentaba, y comienza la idea de que la Biblia es un libro de leyendas, mitos, fábulas, no un libro que realmente tenía conocimiento para nosotros. Dios no intervenía, según esta filosofía, en los asuntos humanos. Por tanto, el hombre era responsable de su propio destino. La filosofía de la modernidad depositaba en los hombros de cada hombre, de la humanidad, el solucionar los problemas del mundo. Y había un optimismo tremendo. ¿De qué no es capaz el hombre? El hombre tenía el potencial para resolver todos los problemas, y como no existe un Dios que va a venir a arreglar el problema, quien lo tiene que arreglar somos nosotros. Claro, eso ya nos da la vislumbre, ya eso nos da una pista de por qué este movimiento fracasó y por qué fue reemplazado. La modernidad representa el triunfo de la razón, y así fue conocido el movimiento, el triunfo de la razón. Verdades fundamentales de la modernidad: el verdadero conocimiento es determinado con certeza por medio de la razón. Punto. Nada de revelación, nada de inspiración, nada fuera de lo que es el campo científico racional. Habían dos niveles de conocimiento según esta perspectiva:
El objetivo, que era científico por naturaleza, sujeto a discusión, y el subjetivo, espiritual o moral, que solo eran convicciones personales. Nada que ver con la sociedad, solo convicciones personales. El mundo existe en una relación pura y exclusivamente de causa y efecto. Concuerda esto con el naturalismo, el nacimiento del naturalismo. La filosofía naturalista parte de este mundo moderno, donde el mundo natural es realmente lo único que sabemos que existe y por lo tanto las relaciones de causa y efecto han de explicarlo todo. El conocimiento es bueno y las verdades son libres de valores. La modernidad postulaba que lo que la ciencia y el mundo natural nos produce como conocimiento, nada tiene que ver con los valores. En eso hay una gran verdad. En inglés se dice you cannot get an is, an ought from an is. No se puede derivar un deber de una verdad natural. Los deberes no provienen del mundo natural. Entonces, eso llegó a ser parte del lema y de las verdades fundamentales. El progreso y los descubrimientos científicos nos conducían a un mundo mejor y a la felicidad. Esa era la idea. Y claro, era una era donde se estaban descubriendo muchas cosas, muchos inventos. La ciencia estaba avanzando, la ingeniería estaba empezando a tomar forma. El mundo de la industria, de la mecánica, estaba todo en su infancia, pero cogiendo mucha fuerza. La humanidad, según esta perspectiva, es básicamente buena. Y la razón es capaz de solucionar todos los problemas. Los individuos son autónomos en la sociedad y tienen derechos que la sociedad debe honrar. Todo esa es la modernidad. Rasgos de esto permanecen hoy. A pesar de que ya no vivimos en un mundo moderno, los rasgos permanecen. Lo que se estableció allí como el naturalismo sigue vigente hoy. A pesar de que el resto del sentimiento cambió. ¿Qué es lo que provocó ese cambio? ¿Qué es lo que provocó ese cambio? Y piensen por un momento. Si el mundo pensó que el hombre solucionaría todos los problemas y llega a estas ideas en los años 1700, 1800, la revolución industrial y todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿por qué razón empezar a dudar eso? Exactamente. En parte, 2 guerras mundiales. Ven acá, si nosotros somos la solución, ¿por qué estamos creando más problemas en vez de solucionando? ¿Por qué no podemos resolver la paz? Las atrocidades, el siglo XX vio las atrocidades de Hitler, de Mao, de Pol Pot, una tras otra, tras otra, tras otra. Las dictaduras, los regímenes, o sea, además de eso, empezaron a surgir enfermedades que no podíamos curar. Y el hombre empezó a decir, la sociedad empezó a decir, espérate. Los seres humanos no están solucionándolo todo. El hombre parece que no es capaz de arreglar los problemas del mundo. Al contrario, la cosa está peor que nunca. Y de ahí surge, como reacción al mundo moderno, surge el posmodernismo. El posmodernismo, la posmodernidad, que es el tercero de los precursores, comienza en los años 80, más o menos en los 1980, hasta los comienzos del siglo XXI. Y surge como una reacción al fracaso del optimismo de la era moderna. Entonces, la mentalidad postmoderna es casi decir lo opuesto al modernismo. Porque en reacción a lo que no estaban funcionando, abandonaron casi todo lo que no funcionaba y lo reemplazaron con ideas opuestas. De ahí surge el postmodernismo.
¿Cuáles son las verdades fundamentales del posmodernismo? Bueno, cuestiona si es posible obtener conocimiento alguno por medio de los medios racionales. Ese énfasis en la razón, en la razón, en la razón, en la razón. El mundo posmoderno dijo, ¿y por qué tanto énfasis en la razón? ¿Será que realmente somos capaces de adquirir tanto conocimiento por medios racionales? No creo, no lo creemos. Cuestiona la objetividad del método moderno y asume la existencia de prejuicios en cualquier método moderno. La modernidad aparentemente no funciona, por lo tanto voy a dudar de todo lo que la modernidad haya dicho. Es una reacción de rechazo a la modernidad. Las ideas comenzaron a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, pero la teoría obtuvo su mayor empuje inicialmente en la Academia Francesa. En el mundo francés académico es donde realmente surge la fuerza que empujó al postmodernismo. En 1979, Jean-François Lyotard escribió una corta obra, pero de mucha influencia, titulada La condición postmoderna, un informe sobre el conocimiento. Ese libro fue revolucionario, filosóficamente, y el impacto sobre la sociedad fue grande. Después vinieron detrás de él varios otros filósofos, como Baudrillard, Foucault, Barthes, que también influenciaron fuertemente la teoría postmoderna. Y lo que esta gente enseñaban era una manera de ver el mundo y la realidad muy individualista. Comparado con la era moderna, la verdad sufrió el peor de los ataques que ha recibido en la historia hasta ese punto. Decimos que la posmodernidad es el triunfo de la ignorancia. El triunfo de la ignorancia. La modernidad había sido el triunfo de la razón. Ahora la posmodernidad es el triunfo de la ignorancia. Una reacción a todas las verdades fundamentales de la modernidad. Rechazó la idea de la verdad objetiva. Los escépticos y sospechosos de toda autoridad, la familia, el gobierno, la sociedad, una sospecha de todo. Y buscar la identidad a través de las relaciones y no tanto del conocimiento. Eso era lo que había detrás. No moralidad, sino conveniencia. No moralidad, sino conveniencia. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Cuáles son algunos de los moveres que surgieron de ese posmodernismo? Bueno, en el mundo de la literatura, la revolución fue horrible. Y todavía hoy en muchas universidades, uno de los grandes promotores de la teoría de la deconstruccionalismo, enseña en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, en el barrio donde yo vivo. Y todavía se enseña. ¿Y qué filosofía es esta? Esto es el posmodernismo aplicado a la literatura. Y dice que ninguna obra literaria, ningún autor es capaz de comunicarte a ti nada, sino que cuando tú lees un libro del autor, el sentido se lo pones tú, el lector. Lo que para ti quiere decir, eso es lo que el libro quiere decir. Independientemente de lo que diga el autor, sino que el autor está escribiendo para que tú leas y que tú reacciones y que tú le pongas el sentido al texto. Claro, piensen en lo absurdo que es esto. Piensen en la inconsistencia. Se cuenta de varios filósofos que, para demostrar el punto de tensión de semejante filosofía, pues retaron el punto. Y hubieron profesores de literatura que asignaban un trabajo de leer a tal autor y escribir ensayos sobre ese autor. Y un estudiante joven de filosofía, se cuenta, tomó las obras de Herman Melville, especialmente La ballena blanca, Moby Dick, y escribió un papel para burlarse de la idea de la desconstrucción. Y escribió que al leer Moby Dick, ella entendía
que este libro era acerca del conflicto entre los protestantes y los católicos en Irlanda. Y recibió un 100 por su papel. Una calificación perfecta. Ahí te muestra la ridiculez de semejante sistema. Claro, para estos posmodernos, ningún autor es capaz de comunicarte nada, excepto los autores posmodernos cuando te explican esta teoría, que la debes de entender como ellos te la explican y aplicarla. Entonces, esos libros son exentos de la regla. Y ahí vemos una inconsistencia. Se manifestó en muchos frentes, no solo en el mundo literario. Se manifestó en muchos frentes. Ahora, ¿cómo relacionamos estos precursores a la hipermodernidad con la verdad? El tema de la verdad. Porque ese ha sido un hilo que llevamos desde el lunes. La verdad, la verdad. Cada cosmovisión tiene que tratar con la verdad. Y la acepta o la rechaza o la ignora, pero tiene que tratar con la verdad. Y estas perspectivas presentaron tres maneras de ver la verdad. En la cultura premoderna era un universo teocéntrico y el valor estaba en la revelación y una firme fe en una verdad absoluta. Con relación a la verdad, el premodernismo nos dice que el universo es un universo teocéntrico, Dios es el creador y el sustentador del universo, la revelación de Dios es el mapa o la guía o la línea recta para saber cuando algo está torcido o no está torcido, y es la verdad absoluta, una realidad innegable. Llegó el modernismo con la iluminación y la ciencia, y la verdad quedó relegada a un punto relativo. La verdad quedó relegada a un punto relativo. Llega la posmodernidad y la verdad objetiva desaparece. La verdad es creada por el individuo, puramente. ¿Qué es verdad? Lo que yo determino es que es verdad. Entonces el individuo, lejos de descubrir la verdad, es el creador de la verdad. Esa era la mentalidad postmoderna. Tú podías crear tu verdad y yo podía crear mi verdad. El postmodernismo nos lleva a un relativismo no tanto moral, sino un relativismo epistemológico. Un relativismo que tiene que ver con la verdad. Y es la verdad relativa. El hombre es el que determina lo que es verdad. Está en nosotros crear y formar la verdad. El modernismo identifica con relación a la verdad que la fe en el mundo se puede explicar por medio de la examinación científica. Era la fe, que el mundo se podía explicar por medio de la examinación científica. Los modernistas veían el mundo como una gran maquinaria y tenían fe en la razón, el empiricismo y la ciencia. A través de ellos entenderían esa máquina y le sacarían el mayor provecho. Con relación a la verdad, el posmodernismo aparece en el escenario y establece que las creencias, que la verdad no se descubre, sino se crea, como les acabo de decir. Es la creencia que la verdad no existe, excepto como el individuo desee que exista. La verdad no es objetiva o absoluta. La verdad es personal y relativa. Entonces, esa es la historia de cómo las ideas van cambiando de un mundo premoderno a un mundo moderno a un mundo posmoderno. Pero quiero que se den cuenta, porque nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y ahora qué está pasando? ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Dese cuenta como cada nueva ideología, cada nueva forma de pensar social va reduciendo la duración de su vida. El premodernismo duró por siglos y siglos y siglos y siglos y siglos.
1600, 1700 años. El modernismo apenas no llegó a los 300 años. El posmodernismo no llegará ni a los 50 años. ¿Cuánto durará la hipermodernidad? No sabemos. Si sigue la tendencia, será bien breve. Si sigue la tendencia, será un periodo breve. Dios quiera. Pero lo terrible de esto es que cuando sea reemplazada, quizás se reemplace con algo peor, aunque es muy difícil imaginarme algo peor. Pero, a saber, si la posmodernidad murió al nacer el presente siglo XXI, ¿en qué época estamos viviendo ahora? ¿Acaso el ser humano de la actual aldea global, dice el doctor Antonio Cruz, ya no es posmoderno en sus actitudes y deseos? ¿Qué viene después de la posmodernidad? De paso, yo les introduzco este tema como la hipermodernidad, pero varios sociólogos le han dado otros nombres. Entienda que quizás usted ha escuchado sobre esto en otros términos. Algunos le llaman la metamodernidad. Es un término que se ha usado por los sociólogos. Otros, la sobremodernidad. Eso viene particularmente de un filósofo llamado Mark Auge. Otros le llaman la ultramodernidad. José Antonio Marina es quien está detrás de esa idea, ultramodernidad. Y también se le ha llamado tardomodernidad en otros escritos. El asunto es que sabemos que hay algo nuevo, pero ahora toca ponerle un nombre. Me parece que hipermodernidad es el nombre más apropiado y en unos momentos le voy a mostrar por qué. Pero se introduce en este ciclo un nuevo movimiento en la evolución del pensamiento. La hipermodernidad, desde el siglo XXI hasta el presente. Y como esto es una introducción a la hipermodernidad, porque vamos a entrar de lleno en lo que es en la segunda charla, quiero darle algunos rasgos distintivos generales, sin entrar en demasiado detalle, porque en la próxima charla lo vamos a desempacar completo. Yo creo que Lipovetsky, Gaius Lipovetsky, quien es el que usa el término por primera vez de hipermodernidad, lo resume muy bien. Y esta cita ya se las di el primer día, cuando le di una referencia de cada una de estas cosmovisiones, pero amerita que la veamos otra vez. Mira lo que dice él. Hipercapitalismo, hiperclase, hiperpotencia, hiperterrorismo, hiperindividualismo, hipermercado, hipertexto. ¿Habrá algo que no sea hiper? ¿Habrá algo que no revele una modernidad elevada a la enésima potencia? Todo ha sucedido muy aprisa. El pájaro de Minerva anunció el nacimiento de lo posmoderno mientras se bosquejeaba ya la hipermodernización del mundo. Y creo que tiene toda la razón en ponerle a este tema hipermodernidad, porque vivimos en un mundo en que todo es hiper. Hiper esto, hiper lo otro, hiper aquello. Habrá algo que no es hiper. Por eso creo que es el nombre más adecuado para esta manera de ver el mundo. La hipermodernidad sugiere que la modernidad no ha muerto, sino que hoy estamos asistiendo a su culminación. Nos adelantamos demasiado y nos precipitamos al decir en la cultura postmoderna que la verdad ya había pasado. La modernidad había muerto. La hipermodernidad nos hace ver que no es tan fácil deshacernos de la modernidad. Pero ahora la modernidad está con esteroides. Acelerada a lo máximo, a la enésima potencia. La hipermodernidad actual vendría definida por una sociedad liberal, caracterizada por el movimiento, la fluidez, la flexibilidad, la comercialización casi universal de los modos de vida, la explotación de la razón, la ciencia y la tecnología también explotadas, así como por una individualización, vamos a hacerlo otra vez, individualización vertiginosa.
Eso es una descripción en síntesis de lo que caracteriza este movimiento de la hipermodernidad. La hipermodernidad es una segunda revolución moderna que se está produciendo ante nuestros propios ojos. Es una revolución sin reglas, globalizada y sin oposición. He ahí el peligro. Sin reglas, globalizada y sin oposición. Es el resultado natural de una sociedad posverdad. Es el resultado natural de una sociedad posverdad. Entienda algo muy importante también a nivel espiritual. Entiende que detrás de todo esto, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Detrás de todas estas ideas hay una fuerza maligna. Y vemos la astucia con la que esa fuerza maligna, el diablo y sus huestes, han logrado manipular la sociedad y el mundo para poner esta nueva etapa de la hipermodernidad, si pudiéramos imaginarnos, en una fortaleza. La hipermodernidad está bien situada y protegida en una fortaleza casi impermeable, impenetrable. Y eso es lo que el enemigo ha hecho. ¿Por qué y cómo lo ha hecho? ¿Por qué y cómo lo ha hecho? Vamos a ver en un momento que no tenemos realmente cómo contrarrestar la hipermodernidad directamente. Porque todas las puertas de poder contrarrestarla están cerradas. Porque esa ha sido la astucia del enemigo. ¿Cómo así? Al llevar al mundo a una era posverdad, y ahora en la segunda parte vamos a ampliar eso muchísimo, ¿qué es lo que ha hecho? La palabra posverdad se define en el diccionario según dice esta definición. Es el término utilizado para referirse a situaciones donde los hechos objetivos a la hora de influir la opinión pública quedan en un segundo plano respecto a las emociones y las creencias personales. Procese eso un momento. Las emociones y las creencias personales pasan a ser más importantes que la verdad a la hora de tomar una decisión. Eso es bien peligroso. Porque cuando elevamos nuestros sentimientos y nuestras preferencias más allá de la verdad objetiva, estamos en un campo demasiado peligroso. Entonces, esto hace muy difícil el diálogo con el hipermoderno. Porque si yo le voy a hablar de la verdad, no hay problema, la verdad existe. Pero ¿y qué? Porque al postmoderno que no cree la verdad, tú le podías por razonamientos lógicos hacerle ver que habían verdades. Pero con el hipermoderno no importa. Ok, está bien, hay verdades. ¿Y qué? Si esas verdades corresponden con mis emociones, mis sentimientos y mis preferencias, todo bien. Y si no concuerda con mis preferencias y mis emociones, entonces esa verdad me ofende. Y cuando ya uso esa frase, me ofende, se acabó el debate, se acabó el diálogo y se acabó la discusión. Esa frase, me ofende, es como un solvente que acaba con todo argumento. Porque la hipermodernidad viene con un derecho por encima de todos los demás, y es el derecho a no ser ofendido. El derecho a no ser ofendido. Por lo tanto, imagínese la confusión que provoca esta manera de pensar en nuestra cultura. Imagínese la confusión. Llamaremos esta cultura una cultura de confusión. ¿Por qué confusión?
Porque tú tienes una verdad y yo tengo una verdad y tú tienes una verdad. En esta noche aquí hay 30 verdades diferentes. Contradictorias, similares, diferentes, en direcciones opuestas, pero cada uno traemos nuestra verdad a la mesa. Confusión, ¿por qué? Porque ningún libro de texto realmente para mí me va a enseñar nada. Lo importante para mí es qué es lo que yo siento y qué es lo que yo prefiero. Esa cultura de confusión se manifiesta en muchas dimensiones. Hay confusión sobre la libertad. Todas estas las vamos a ampliar en la segunda charla. Hay confusión sobre la dignidad humana. Mucha confusión. Lo estamos viendo en los debates en todas las naciones. Hay mucha confusión sobre la identidad. Mucha confusión sobre la identidad y los géneros. Mucha confusión sobre la moralidad. Mucha confusión sobre la moralidad. Y mucha confusión sobre la verdad. Es un mundo de confusión. Y en un mundo de confusión, la confusión es una virtud. Es una virtud. Es una característica deseable. Es un estado que debemos buscar. Y la claridad que es la que nos ayuda a disipar toda la confusión, eso es repudiado, odiado, eso es el peor pecado que podemos cometer. La claridad. A nuestro favor, en todo este problema, a nuestro favor, interesantemente, está la ciencia. Porque en el mundo de la ciencia, la confusión, no hay lugar para confusión. En el mundo de la ciencia se requiere precisión, se requiere claridad. Y se busca más claridad, y se busca más claridad. Y entre más claridad se busca, la ciencia se convierte enemigo de muchas de las ideologías que hoy tenemos. Muchas. Y en una sociedad hipermoderna, donde organizaciones como la LGBT y otras se encuentran que sus premisas, sus verdades fundamentales, su plataforma es anticiencia. Y los científicos que declaran la verdad reciben toda la ira de esa comunidad. Y es muy común en mi país, yo no sé aquí, pero en los Estados Unidos es muy común que cuando un científico sale con algo que trae mucha claridad al tema de géneros, pues inmediatamente se lanza un ataque colectivo contra ese individuo. Cartas al hospital o a la universidad donde trabaja para que lo voten, para que lo disciplinen. Artículos de prensa, ataques de prejuicio, ataques de todo tipo de maldad que se les pueda ocurrir. Porque el asunto aquí ahora es que hay que destruir a esta persona. Entonces, a nuestro favor, la ciencia es uno de los bastiones que se ha parado bastante firme en estos temas. Porque la ciencia no puede existir en un mundo de confusión. No puede llevarse a cabo en medio de confusión. Sí, hay científicos confundidos, claro. Pero el problema es que cuando una química reacciona con otra, lo que sucede es muy claro. Y cuando tenemos una ecuación matemática que tenemos que resolver, la solución es muy clara, muy específica, muy exacta. No buscamos confusión, buscamos claridad en ese aspecto. Es uno de los pocos aliados que tenemos por el momento en la guerra contra o en la batalla contra la hipermodernidad. Ahora vamos a parar esta primera presentación y vamos... Como se sepa, formando siervos conforme al corazón de Dios.